Ahora me da bastante pena hablar en español porque es tan difícil por mí. No puedo explicar exactamente a veces lo que quiero explicar. Pero es lo que vamos a hacer. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Cómo recibe una persona el Evangelio de Cristo? ¿Qué significa conversión? ¿Y cómo se puede saber una persona que es de verdad cristiana? ¿Qué dicen las Escrituras? Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, lo que me gustaría hacer en este momento, ¿cuántos minutos más tengo, hermano? Tengo 10 minutos. Amén. Vamos a empezar simplemente en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a estudiar en Romanos, vamos a estudiar en Ezequiel, Jeremías, Primera de Juan, 2 Corintios. Vamos a cubrir un montón de cosas esta semana. Romanos 3. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, muchos teólogos y predicadores, por ejemplo, Carlos Spurgeon, Martin Lloyd Jones, los bautistas tempranos, Juan Gill y otros, ellos dijeron que este pasaje era el texto más importante en todas las Escrituras. Ellos llamaron este texto, creo que la palabra en español quizás es Acrópolis. Es una palabra griega que significa la ciudad fortificada, la ciudad alta de las Escrituras. El mensaje, el texto más importante en toda la Escritura. Las palabras de Carlos Spurgeon, Martin Lloyd Jones, otros. Y de verdad es. Este texto, en este texto se encuentra la esencia del Evangelio. Y vamos a estudiar este texto. Ahora, en la próxima lectura que hago vamos a entrar en nuestro estudio. Pero antes me gustaría decir una cosa más. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 con respecto al Evangelio? Si una persona predica un Evangelio que no es el Evangelio de las Escrituras, ¿qué pasa? ¿Es anatema? Anatema. Ahora, tengo una pregunta. Me imagino como pastores que han hecho estudios personales sobre diferentes doctrinas. Ojalá. No solamente leyendo un libro, pero cada uno de ustedes ha profundizado diferentes temas en las Escrituras. Quizás has estudiado, no sé, la creación. Quizás has estudiado la doctrina de la iglesia. Quizás has estudiado escatología, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Tengo una pregunta. Dice en la Biblia, si uno predica acerca de la iglesia de una forma no bíblica, ¿es anatema? No. Dice, si alguien se equivoca con respecto a la segunda venida, ¿es anatema? No. Pero ¿qué dice? Si una persona predica un evangelio que no es el evangelio, es anatema. ¿Cuánto tiempo, cuántos años has estudiado el evangelio para asegurarte que es el evangelio verdadero? ¿O simplemente tu evangelio proviene de los folletos? El evangelio que predicas, ¿cuántos años
¿has escudriñado las Escrituras para determinar lo que es el Evangelio? ¿O simplemente has recibido el Evangelio de otra persona? ¿Ves? Cuando tú te convertiste, alguien te dio un folleto. Mira, puedes repartir esos folletos. Porque son bien graciosos, pero tienen un mensaje muy bonito. Y aprendiste el Evangelio a través de los folletos o a través de los evangelistas. Pero el mensaje más importante de las Escrituras, ¿cuánto tiempo has pasado estudiando el Evangelio? Cuando yo me gradué del seminario, yo iba a estudiar mi PhD en Europa. Y yo hablé con 2 profesores y ellos me preguntaron, Pablo, ¿sobre qué tema? En tu PhD tienes que escoger un tema doctrinal. Yo les dije, bueno, quiero estudiar el Evangelio. Solamente qué es el Evangelio. Y no mi propia opinión. Quiero estudiar todo lo que los bautistas tempranos dijeron, todo lo que los presbiterianos, todo lo que todos los cristianos han dicho. ¿Qué es el Evangelio? Quiero estudiar las Escrituras en hebreo y griego solamente para saber qué es el Evangelio. Pero Pablo, ¿por qué? Porque es el mensaje más importante en las Escrituras. Y porque si no predico bien el Evangelio, la Biblia pronuncia ¿qué? Un anatema.